Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Entonces, comenzamos la clase de hoy, la clase número 12, y vamos a estar viendo lo que son las clases abstractas, el concepto de casting, la visibilidad de clase y el control de acceso. La visibilidad de clase y el control de acceso en realidad son conceptos bastante parecidos porque visibilidad de clases se refiere a el public y el private delante de una clase, dónde se va a ver y dónde no. Y el control de acceso es lo mismo o algo parecido, pero en lugar de las clases para los métodos. ¿Ya? Entonces las clases abstractas, el casting, ahí vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Ya? Comencemos por las clases abstractas. A ver, hasta ahora todas las clases que hemos visto se pueden instanciar. Es decir, cuando yo digo que se pueden instanciar es que le podemos hacer por ejemplo, la clase alumno le podemos decir new alumno y pasar los datos que recibe el constructor y crear un nuevo alumno. ¿Ok? Pero en la programación orientada a objetos hay clases que no se pueden instanciar. ¿Ya? Y esas clases son clases abstractas. ¿Ya? La clase abstracta es escrita con el propósito de que sus subclases le agreguen estructura y comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase abstracta no define todo el comportamiento de determinado objeto, sino que define algunos comportamientos y establece algunas reglas, ¿ya? Pero luego las clases que heredan de ella son las que terminan de dar comportamiento. Es decir, cuando yo digo dar comportamiento es implementar métodos, ya hablando de programación ya pura y dura, los comportamientos los agregan los métodos. Entonces la clase abstracta va a tener métodos que no están implementados todavía y las clases que hereden de ella son las encargadas de implementar dichos métodos. ¿Ok? Las clases abstractas, como hay métodos que no tienen implementado, no podemos crear una instancia de esa clase. ¿Ok? Es más que nada una clase que nos sirve para organizar la jerarquía. ¿Ok? Para decir, mira, hay algo acá arriba, como padre o en algún lugar de la jerarquía, que yo sé que existe, pero no quiero que nadie lo instancie. Simplemente lo quiero poner ahí para poner los métodos comunes entre varias clases. ¿Ok? Por ejemplo, veamos esto porque el tema de las clases abstractas, yo les puedo explicar todo el tema teórico, pero donde mejor se entiende es ya con un ejemplo. Digamos que se desea construir una aplicación que manipula figuras, círculos, triángulos, rectángulos, esos tres tipos de figuras, en un sistema gráfico, en base a las siguientes operaciones. Es decir, cada una de estas clases deben poder hacer indicar ubicación de una figura, dibujar una figura en el terminal, imprimir una figura, rotar una figura e indicar el color de una figura. Esos son los 5 métodos. ¿Ya? Entonces, en base a estos métodos hay algunos que yo sé cómo se comportan para todas las figuras. Por ejemplo, indicar el color de la figura es simplemente devolver el color de la figura. Es decir, si el color es una variable interna, privada, yo es como un get en indicar el color de la figura. Para todas las figuras, no importa si es un triángulo, un rectángulo, un círculo, todas este método se va a comportar igual. Por lo tanto, este método puede tener implementación. Pero de los otros métodos dependen del tipo de figura que es. Yo no puedo dibujar todas las figuras de la misma manera en la terminal. Si es un triángulo, yo tengo que dibujar 3 líneas. Si es un círculo, tengo que dibujar una circunferencia, ¿cierto? Y un color interno. Pero este último método se comporta igual para todas las clases, ¿ya? Es decir, círculo, triángulo y rectángulo. Y estos métodos son particulares de cada clase, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo hacer, bueno, igual indicar ubicación de una figura, igual es parecido a indicar el color, porque indicar ubicación yo puedo dar la X y la Y, que sean el centro de gravedad de la figura, fíjense, si es la circunferencia sería el centro de la circunferencia. Si es el triángulo, sería el centro de gravedad del triángulo. Parece que el centro de gravedad del triángulo es donde se cortan las tres alturas. No me acuerdo bien, pero sí, parece que es ese. No me acuerdo si son las alturas o las mediatrices. Ya, pero bueno, una de esas rectas notables, cuando se corta, forma el centro de gravedad del triángulo. Y lo otro que tenemos es el centro de rectángulo, que es el punto medio, como el punto medio, es decir, el punto medio
de la base con el punto medio de la altura, y ese van a ser la X y la Y del centro de gravedad del rectángulo. Entonces, en realidad lo que yo tengo que hacer para cada una de las figuras es guardar la X del centro de gravedad y la Y del centro de gravedad, nada más que eso. Entonces, para todas las figuras, esos dos valores van a ser el mismo, ¿ya? Es decir, no es que van a ser el mismo, pero van a ser una X y una Y. ¿Ok? Va a ser el mismo tipo. Por lo tanto, aquí en indicar ubicación, lo único que tengo que hacer es retornar la X, retornar la Y. ¿Ok? Es decir, se comportaría igual, devolver la ubicación se comportaría igual. Aunque no es la misma ubicación, no se calcula de la misma manera, pero aquí en este método yo no estoy calculando nada, simplemente estoy devolviendo la variable interna de la clase. ¿Ok? Se supone que donde uno lo calcula quizás es en el constructor o algo por el estilo. ¿Ya? Pero aquí cuando me piden la ubicación, yo simplemente envío la ubicación. ¿Ok? Es decir, ok, entonces acá tenemos la jerarquía. Nosotros queremos hacer círculo, triángulo y rectángulo, por lo tanto, queremos tener una clase que abarque las cosas comunes de ellos. Por ejemplo, indicar ubicación de una figura e indicar el color de una figura, la implementación de esos métodos tiene que ser común para todos. Y estos tres métodos, a pesar de que la implementación no es común para todas, los métodos tienen que estar en todas las clases. ¿Se entiende? Es decir, dibujar una figura en la terminal, aunque para un círculo sea distinto de un triángulo y sea distinto de un rectángulo, ya, aunque sea distinto para cada uno de ellos, las tres clases estas tienen que implementar este método, ya, lo que cada uno lo implementa a su manera, de manera diferente, ¿ok? Entonces, aquí en el diagrama de clase, cuando yo tengo una herencia aquí en el diagrama de clase, yo lo hago igual que lo hacíamos con la herencia normal, ¿ya? Es decir, cuando tengo una clase abstracta, yo hago igual que como hacíamos la herencia, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos la herencia, ¿qué hacíamos? Poníamos las clases que heredaban acá abajo y aquí la clase padre, y cada una de estas apuntaban acá con una flecha blanca, así como la ven ahí, que no tiene ningún color en el centro la flecha, ¿ya? Pero ahora, esta clase de acá, como mismo la interface, no sé si se acuerdan, poníamos entre estos signos así, poníamos interfase. Cuando la clase sea abstracta, igual entre estos signos, tenemos que poner abstracta, ¿ok? Abstracta para yo saber de que esa clase no se va a poder instanciar, que esa clase simplemente me sirve para definir la jerarquía esta, ¿ok? Para no tener que repetir el código de rectángulo, de triángulo y de círculo y poder aquí poner el código que es común para estas tres clases. Es decir, el código de ubicar la figura y de devolver el color. ¿Profe? ¿Aló? Sí, sí, ¿tienen una duda? En la clase abstracta figura Sí. se pueden como definir algunos métodos y los demás métodos no se definen, si tienen que definir en las clases que heredan. Sí, a ver, si yo defino algunos métodos en las clases abstractas, en las clases que heredan, yo estoy heredando todos esos métodos y yo puedo poner todos los otros métodos que yo quiera. ¿Ok? Claro, Eso, es eso se que, puede hacer sin ningún problema. Igual, aunque no sea abstracta, esta clase padre acá tiene métodos, tiene variables, y las clases que heredan tienen esos mismos métodos, esas mismas variables, y además pueden agregar otros métodos y otras variables. ¿Ok? okay. Y aquí con las abstractas pasaría lo mismo. Ahora, la diferencia con las abstractas es que cuando yo pongo una clase aquí que es abstracta, esa clase tiene que tener al menos un método que es abstracto. ¿Qué se refiere a un método que es abstracto? Un método que está definido pero no está implementado. Parecido a los métodos que nosotros definíamos en la interfase. Que no sé si se acuerda que poníamos, por ejemplo, public int, el nombre del método, y entre paréntesis los parámetros que recibía, pero en lugar de implementar luego el método, lo que hacíamos era que poníamos un punto y coma. ¿Ok? Eso es un método que estoy definiendo como que devuelve, que recibe como parámetros, si es público, si es privado, cuál es el nombre del método, pero eh, no estoy definiendo el comportamiento. ¿Ok? Por lo tanto, al no estar definiendo el comportamiento, la clase que hereda de ella tiene que sobreescribir ese método y definir el comportamiento. Miren acá, por ejemplo, en la clase figura, las figuras, digamos que todas
círculo, triángulo y rectángulo tienen centro y tienen color. Eso son variables que son comunes a todas esas figuras, ¿ya? Por lo tanto, yo lo voy a poner en esta clase padre de acá arriba, ¿ya? Porque al ser común, yo lo pongo en la clase padre para no tener que estar definiéndolo acá, acá y acá, ¿ya? Definirlo en un solo lugar. Recuerden. Y los métodos, estos 5 métodos son comunes para todas las clases hijas, ¿ok? Por eso es que yo los defino aquí en la clase padre. Lo que sucede es que estos 3 de acá, dibujar, imprimir y rotar, esos 3 métodos de ahí, son abstractos. ¿Por qué? Porque en la clase padre yo simplemente los voy a definir, pero no los voy a implementar. ¿Por qué no los voy a implementar en la clase padre? Bueno, porque el dibujar, el imprimir y el rotar de rectángulo se van a comportar diferente al dibujar, imprimir y rotar del círculo. ¿Ok? Ejecutar estos métodos acá o implementarlos, recuerden que esto es código más que nada. Cuando ustedes implementan este código, es diferente a este código. Por lo tanto, no tiene sentido que ustedes hagan un código de eso para una figura en general, porque no existe un dibujar que dibuje cualquier figura. ¿Ok? Bueno, podría existir, se podría hacer de que me pasen por parámetros los vértices y eso, pero la manera en que se está definiendo estas clases de acá, el método dibujar se va a comportar diferente para todas, ¿ok? Por lo tanto, aquí yo lo tengo que poner como abstracto porque figura todavía no sabe cómo se va a comportar ese método. Figura sabe que ese método tiene que estar y le está imponiendo a sus clases hijas que cuando implementen, cuando creen su implementación, ese método está incluida dentro de la implementación. Eso es lo que le está imponiendo aquí la clase abstracta con estos métodos abstractos. Pero le está diciendo, mira, para ustedes heredar de mí, para ser hijos de figura, ¿ya? Ustedes tienen que tener dibujar, imprimir y rotar. Yo no sé cómo lo van a implementar. Cada uno lo implementa a su manera porque cada uno sabe cómo se dibuja, cómo se imprime y cómo se rota. ¿Ok? Pues yo no sé. Pero yo sé que tienen que hacerlo. ¿Ok? Entonces, por eso es que a pesar de que esos métodos no tienen implementación, se definen en la clase abstracta para imponer que las clases hijas después tengan que sobreescribirlo. Porque fíjense que después cuando vayamos al diagrama de clase, en cada una de las clases hijas vamos a tener que poner esos métodos repetidos. ¿Ok? Porque lo están sobreescribiendo. ¿Ya? Ahora, el método ubicar y color no lo tenemos que repetir acá porque no lo están sobreescribiendo. Simplemente están usando el ubicar y el color de la clase padre. ¿Ok? El centro y el color igual, no lo estamos aquí definiendo de nuevo porque estamos utilizando el centro y el color de padre. Y ojo con eso, recuerden que cuando ustedes heredan, todo lo que hay acá está acá también. Aunque en el diagrama de clase no lo pongan, un círculo tiene un radio, tiene un centro y tiene un color. Tiene esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque el radio es propio de él y el centro y el color lo está heredando de figura. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ya. Entonces, básicamente la figura es esa. La figura las clases abstractas son eso, son clases que no se pueden instanciar, que en el diagrama de clase nosotros le ponemos esta cosita aquí abajo para decir que son abstractas. Y entonces, una clase abstracta va a tener métodos normales que tienen su implementación y todo, y va a tener otros métodos que son abstractos, que son métodos que todavía no sabe cómo se comportan y cada uno de sus hijos lo van a implementar a su manera, de manera distinta. ¿Ok? Pero él sí le quiere imponer a los hijos que lo defina, y por eso es que esa clase abstracta crea esos métodos abstractos, ya para imponer que sus descendientes impriman esos métodos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos este sistema, ya, y queremos luego crear una nueva clase que sea cuadrado, a ver, eso es una de las ventajas de tener herencia, que ahora si queremos crear una nueva clase que sea cuadrado y que pueda agregar o modificar propiedades de la superclase, ya sin necesidad de modificar las clases existentes, nosotros simplemente lo agregamos ahí. ¿Ok? Fíjense que esto lo que está indicando es que cada cuadrado hereda de rectángulo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, cuadrado y rectángulo, el imprimir funciona igual. ¿Ok? El imprimir funciona igual. Entonces, yo quiero que el cuadrado
el imprimir funciona igual que rectángulo, pero el rotar y el dibujar funcionan a su manera. Es decir, el cuadrado no va a rotar y no va a dibujar igual que el rectángulo. Pero el imprimir no lo voy a definir de nuevo porque el imprimir del cuadrado va a ser la misma implementación del imprimir del rectángulo. Por lo tanto, para no repetir código, yo aquí no lo pongo. Pero como hereda de rectángulo, todo lo que está en rectángulo, ya, todo esto que está en rectángulo, vértice, dibujar, imprimir, rotar y todo lo que hay en figura también va a estar en cuadrado. ¿Ok? Ahora lo que sucede es que cuando yo tengo un cuadrado y le pida rotar, no va a rotar como un rectángulo, va a rotar como un cuadrado. Le pido dibujar, va a dibujar como un cuadrado. Ahora, si le pido, por ejemplo, imprimir, él va a venir aquí y va a decir, cuadrado no tiene imprimir, es decir, no sobrescribió el método de imprimir. Por lo tanto, va a la clase padre y dice, ¿tú tienes el método de imprimir? Sí, yo tengo el método de imprimir. Ah, ya, lo imprime. Y entonces ahí utiliza el método de imprimir de rectángulo. Si yo tengo un cuadrado y le digo color, dame el color, el cuadrado va a venir y va a decir, yo no tengo un método para darte el color. Entonces, mi papá, mi padre, mi ascendiente no tiene tampoco, porque el rectángulo tampoco tiene en su clase como tal definido qué color, y entonces el otro ascendiente de acá sí lo tiene. Por lo tanto, cuando yo le pide el color de cuadrado, estará ejecutando el método que implementé acá en la clase figura. ¿Ok? Y así es como yo le puedo ir agregando después. Esa es una de las ventajas de la herencia, que yo tengo mi jerarquía y después cuando va avanzando mi proyecto me pueden, qué sé yo, tengo, imagínense que cuando empezó la pyme mía yo tenía 3 tipos de clientes o 3 tipos de usuarios, ¿ok? Y la pyme empezó a crecer, me dediqué a otros rubros también y entonces los tipos de usuarios empezaron a crecer con ella. ¿Ok? Y entonces esos tipos de usuarios heredan de lo mismo, tienen algunos métodos en comunes y por lo tanto con este tema de la herencia yo puedo evitarme escribir código duplicado. ¿Ok? Y si yo definí hay varios métodos en una clase usuario anterior, yo puedo hacer que este usuario ahora herede de esa y pueda ocupar sus métodos. Eh, como les decía, la clase abstracta nunca puede ser instanciada y contiene los métodos comunes a todas las subclases, ¿ya? Sean las hijas o las de segundo orden, las que están acá abajo, es decir, las hijas de las hijas, ¿ya? Que pueden ser las clases nietas, ¿ya? Si nos llevamos por la genealogía del mundo real, ¿ya? Pero bueno, claro, serían como las clases nietas, las bisnietas, las tataranietas, todo eso. Todas las clases que estén por debajo de figura, que en algún momento heredaron de figura, van a contar con los métodos de figura. ¿Ok? O si alguna clase intermedia entre figura y esta clase sobreescribió algún método, entonces esos métodos van a estar asociados a la última clase que lo sobreescribió. ¿Ok? Cuando digo que lo sobreescribió es que lo volvió a implementar. Es decir, que yo en la clase padre tengo un método que se llama imprimir hola, ¿ya? Y después en la clase hijo yo digo hereda de esa clase, pero pongo de nuevo imprimir hola y lo implemento de otra manera. ¿Ok? Eso es sobreescribir. Ahora en esa clase, cuando yo tengo una instancia, no voy a estar utilizando el método de la clase padre, sino que voy a estar utilizando el método que sobreescribí. ¿Ya? Entonces, estas clases abstractas no están pensadas para crear instancias ni nada. Es decir, el ejemplo de figura es una cosa bien representativa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo rectángulo, círculo, triángulo, y tengo figura, fíjense que no tiene sentido que ustedes tengan una variable o, o sí tiene sentido que tengan una variable figura si quieren englobarlas a todas, pero no tiene sentido de que ustedes creen una instancia de la clase figura, ¿ya? Porque la clase figura no es nada en concreto, es decir, es una clase padre que abarca todas, pero una figura como tal, si yo les digo a ustedes, ya, dibújenme una figura, me van a poder dibujar cualquier cosa, porque una figura es como un concepto abstracto, ¿cierto? No es nada concreto. Ahora, si yo les digo, dibújenme un círculo, ahí sí tienen como una clase bien específica y ya saben cómo dibujar el círculo, ¿cierto? Entonces, no, ahí ya, ahí ya te fuiste,
te fuiste en la ola. Me ponen que si son nietas, pero padrastros la desheredan si no estudia medicina. A ver, esto es programación, esto no es tanto como la vida real. Sí, pero aquí las clases no se comportan tan mal, ¿ok? Aquí no hay, ¿cómo les digo? No hay prejuicios, no hay nada de ese estilo. Aquí simplemente son como bastante cerradas y sesgadas, ¿no? A esta clase yo le digo, tú eres el padre de esta clase y, y listo. No hay manera de que se vaya a comprar cigarro, ¿ok? Es decir, eres el padre de esta clase, ahí vas a estar siempre para entregarle los métodos que necesita esa clase, ¿ok? Entonces, sí, de acuerdo contigo. Entonces, a ver, su definición se hace, es usada como una base a partir de la cual otras clases pueden heredar, ¿ok? Por supuesto. Yo defino ahí las cosas generales que yo creo que todas las subclases deberían tener y entonces en las otras o bien utilizo el método de la clase padre o bien lo sobrescribo o si es abstracto estoy obligado a implementarlo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, fíjense que estos tres métodos que hay acá en la clase figura son abstractos, es decir, no están implementados, simplemente dice public int, el nombre del método, los parámetros, punto y coma. Ya, no tiene implementación. Por lo tanto, al no estar implementado, ya, una clase abstracta tiene que tener al menos un método abstracto, al menos uno. Y si una clase cualquiera tiene un método abstracto, entonces esa clase es abstracta. Ya, estas son reglas que tienen que cumplirse. Si yo tengo una clase que no es abstracta, entonces no puede tener ningún método abstracto. Todos los métodos tienen que estar implementados. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, rectángulo hereda de la clase figura. ¿Ok? Por lo tanto, los métodos abstractos, dibujar, imprimir y rotar, si yo no los implemento acá, entonces la clase rectángulo tiene que ser abstracta también. Por ejemplo, si yo no implemento aquí dibujar y simplemente implemento imprimir y rotar, dibujar, fíjense que sigue siendo abstracto, porque él lo hereda del padre, está bien, pero lo hereda del padre, pero no lo implementa. ¿Ok? Entonces sigue siendo abstracto. Entonces, como esta clase tiene al menos un método abstracto, tiene que ser una clase abstracta. No puedo instanciarla. Para yo poder instanciar una clase, tiene que ser que implemente todos los métodos abstractos de sus ascendientes. ¿Ok? Profe, Sí, digamos. profe, entonces las interfaces tienen solamente clases abstractas. Claro, sí, pero es que las interfaces son como un tipo especial, ¿ok? Sí, pero todos los métodos de las interfaces eh, pudiéramos decir que se comportan igual que métodos abstractos, aunque no son abstractos porque uno no le pone abstract delante, ¿ok? Ahí vamos a ver después en la implementación que uno le pone abstract delante a los métodos abstractos. Pero sí la idea es como bien parecida. Pero hay una diferencia clave, de hecho hay gente que hace comparativa entre clases abstractas e interfaces, ¿ya? Primero, la diferencia fundamental entre una interfase y una clase abstracta es que la clase abstracta puede implementar métodos, ¿ya? Por ejemplo, si se fijan, esta clase abstracta puede tener un método ubicar que esté implementado, un método color que esté implementado. Sin embargo, una interfase no implementa ningún método, ¿ya? Todos los métodos podrían ser abstractos, por así decirse, ¿ya? Aunque no, en realidad no son abstractos, ¿ya? Son métodos que no son abstractos, pero se pone solamente la definición en las interfaces. En las clases abstractas sí son abstractos, ¿ya? Pero básicamente es bien parecido, la única diferencia es que en las clases abstractas, además de tener métodos abstractos, yo puedo tener métodos que sí estén implementados, como es el caso acá de ubicar y color. ¿Ok? Entonces las interfaces más que nada se ponen para definir eh, cuáles son los métodos que yo quiero que tenga determinado sistema. Ya por eso es que nosotros las interfaces las asociamos con los contratos. Porque yo digo, mi sistema tiene que cumplir contratos A, B, C y D. Por lo tanto, no me interesa darle al usuario que acceda públicamente a todas mis clases. Simplemente me interesa que acceda a 4 métodos que son estos de acá. Entonces, lo que yo hago es que yo al usuario le doy un acceso
a la interfase, ¿ok? Y entonces ahí él no puede saber si yo tengo listas, si tengo, qué tengo por detrás, ¿ok? La interfaz simplemente le va a pedir determinados parámetros y le va a devolver algún resultado, ¿ok? Pero sí, Ok. básicamente la diferencia entre una clase abstracta y una interfase es que la clase abstracta puede tener métodos implementados, como ubicar y color, y la interfase no, ¿ya? Pero claro, pero el caso de uso que se les ha dado aquí en la clase, aunque una interfaz yo puedo ponerla acá y todo, pero el caso de uso que se les ha dado como buena práctica a ustedes es que la interfaz se utilice en la entrada del sistema, ¿ya? En la entrada del sistema para definir el comportamiento del sistema, ¿ok? Igual se puede definir en otros momentos, por ejemplo, quizás yo quiero hacer una interfaz que sea la interfaz figura, ¿ya? Y poner todo abstracto y poner que estos tres implementen de figura. Eso se puede hacer en programación, pero para los sistemas que hemos estado haciendo ahora y todo eso, una de las buenas prácticas es que cuando ustedes sacan los requerimientos, crean los contratos, esos contratos los pongan en la interfaz, ¿ok? Y que la interfaz sea como la entrada a su sistema y que su sistema sea una caja negra. El usuario que no sepa cómo funciona, simplemente que sepa que a la interfaz tiene que llamar el método A y que le va a dar determinados resultados. Y listo. Con eso basta porque el usuario me pidió 4 contratos y yo le estoy dando una interfaz con 4 contratos. Entonces no tengo por qué darle acceso a más nada. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, se les enseñó que una buena práctica es poner las interfaces en la entrada del sistema, ya que es como algo que va a apartar la lógica interna de lo que de la entrada y salida por parte del usuario final, ya. Y las clases abstractas, el uso que le estamos dando acá, a ver, estos son conceptos que hay en la programación orientada a objetos y ustedes les pueden dar el uso real que ustedes quieran, pero nosotros les damos como buenas prácticas, ya como patrones de diseños que tienen sentido para implementar grandes sistemas, ¿ok? Porque la programación orientada a objetos es una cosa súper potente y se utiliza muchísimo en el mundo, pero tenemos que usarla de buena manera para tener sistemas que realmente ocupen estos beneficios, ¿ok? Porque si yo digo, ok, con la programación orientada a objetos yo logro que se escriba menos código. Ya, pero viene una persona, me crea una clase y después pone 3 clases aquí que heredan y vuelve a escribir todo el código en esta clase, en esta clase, en esta clase, ya cuando podía ponerlo acá arriba. ¿Ok? ¿Está utilizando los conceptos de orientación a objetos? Sí, los está utilizando. ¿Los está utilizando bien? No, no los está utilizando bien porque está repitiendo código que podía no haber repetido. Entonces, no es solamente saber orientación objeto y saber que existe la herencia, que existe las clases, que es lo que es una instancia. Es saber que existe eso y saber los casos de uso donde están bien empleados. ¿Ok? Por eso es que una interfaz, aquí ustedes pueden poner que triángulo, rectángulo y círculo implementen una interfaz. Ahí ustedes pueden intercambiar y poner lo que quieran. ¿Ok? Pero nosotros acá les enseñamos buenas prácticas para que puedan implementar más rápido y el código después sea más robusto a la hora de que quieran agregarle más funcionalidades y para que lo entiendan mejor después. Que si ustedes tienen bien organizado el código, es mucho más entendible y si repiten menos código también, porque mientras menos líneas de código tengan, menos código tienen que interpretar después cuando lo vayan a volver a ver. Y créanme que cuando nosotros implementamos algo y después pasan 2 meses, no nos acordamos de qué implementamos. ¿Ok? Y entonces, mientras más organizado, mientras mejor definido esté el código, les va a salvar la vida en muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, se le está diciendo que las clases abstractas las pongan arriba de las jerarquías cuando quieren definir comportamientos comunes para todas las subclases. ¿Ok? Todas las subclases tienen que tener estos comportamientos comunes y algunos comportamientos puedo implementarlos porque son el mismo para todas. Por ejemplo, ubicar y color tienen el mismo comportamiento en todas las clases, por lo tanto los defino acá, los implemento, pongo el código acá y así no lo repito. Ya, porque si no tendría que poner la función ubicar aquí, aquí y aquí y repetir el mismo código en 3 partes. Y el objetivo de esto es evitar eso. Ya. Y entonces si quiero agregar más clases, lo agrego de esta manera. Ok. Ya, entonces, por ejemplo, esto sería un
en el diagrama de clase se vería así, ¿ya? Que es esto mismo que hicimos acá, pero ya llevado a un diagrama de clase, sería esto, ¿ya? Que sería la clase, la superclase, aquí le ponemos abstract, porque esta superclase es abstracta, ¿ok? Y aquí ponemos el método callMe y el método MeToo. Cuando nosotros tenemos un método que es abstracto, le ponemos ABS aquí adelante, ¿ok? Entonces aquí estoy diciendo, el método callMe es abstracto en esta clase. Y recuerde que una clase abstracta tiene que tener al menos un método abstracto. Si aquí todos los métodos están implementados, entonces no tiene sentido que eso sea una clase abstracta, porque tiene todos los métodos implementados, entonces yo puedo instanciarla sin problema, ¿ya? Ahora, si esto tiene un método abstracto, define este método, pero no sabe cómo se comporta, por lo tanto no tiene sentido que yo cree una instancia de esto, porque no voy a poder llamar a callMe, ¿ok? Pero bueno, aquí tengo la clase abstracta, defino este método y este método lo defino y lo implemento, ¿ya? Y la clase B hereda de esta clase. El método MeToo, si quiere, lo implementa o no, ¿ya? Si lo quiere sobreescribir, si dice, mira, el método MeToo de la clase A no es el mismo que yo quiero implementar, bueno, entonces lo sobreescribe y lo vuelve a implementar acá abajo, ¿ya? Pero en este caso, la clase B quiere utilizar el mismo método de la clase A, ¿ya? Pero como B no es una clase abstracta, entonces tiene que implementar todos los métodos abstractos. En este caso sería el callMe, ¿ok? Y así quedaría el diagrama de clase. Ya aquí esto es bien escueto porque no se puso ni el constructor, ni los get, ni los set, pero imagínense que todo lo del get, el set, el valor que devuelve, los valores de entrada, todo eso se pone acá, ¿ok? Y también los parámetros, los atributos acá, todo eso hay que ponerlo, ¿ok? Pero aquí les pongo para que ustedes vean cómo en el diagrama de clase se tendría que comportar un método que es abstracto y una clase que es abstracta, cómo se le pone, ¿ya? Entonces, ¿cómo llevamos eso a código? Estas dos clases, llevémoslo ahora a código. Bueno, esta clase public abstract. ¿Por qué? Porque la clase aquí es abstracta, ¿ya? Y como es abstracta, hay que ponerlo aquí allá va, hay que decirle, mira, la clase esta que estoy creando es abstracta, ¿ok? Y luego dentro de esa clase defino estos dos métodos, public, porque le puse el más delante, ¿ok? Public, abstract, no devuelven nada, le pongo void, callMe. Ya, el callMe, fíjense que yo había puesto que era un método abstracto, por lo tanto aquí tengo que ponerle abstract delante. Y como es un método abstracto, no puedo implementarlo, simplemente cuando lo defina tengo que poner un punto y coma al final. ¿Ok? Ahora, el método MeToo no es un método abstracto, es un método normal, public void MeToo, ya no tiene ningún abstract aquí delante, ¿ok? Entonces, como es un método normal, yo tengo que implementarlo, ¿ok? Y aquí está y lo implemento, ¿ya? Ahora tengo otra clase B que hereda de A. Recuerden, cuando yo tengo una clase que hereda de otra, pongo simplemente extend, ¿ok? Extend quiere decir que hereda, que extiende esa clase. ¿Ok? Entonces tengo la clase B que hereda de A y como hereda de A, si esta clase no es abstracta, yo tengo que implementar todos los métodos abstractos de la clase A. ¿Ok? Si no lo implemento y yo no le pongo abstract a esta clase, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy poniendo aquí una clase que no es abstracta y sin embargo está heredando métodos abstractos y no los estoy implementando. ¿Ok? Todos los métodos abstractos que yo implemente, que yo herede acá, tengo que implementarlos, a no ser que yo le ponga aquí abstract a esta clase. ¿Ok? Entonces, aquí yo defino el callMe y el MeToo voy a utilizar este mismo. Es decir, cuando yo tenga una instancia de la clase B y le pide el método MeToo, va a ejecutarse este de acá. ¿Ok? Este código que está acá arriba. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Digamos que tenemos una clase que es la clase global que tiene el método main. Recuerden que la clase global, que a veces se le nombra app, en este caso se le está nombrando abstract, no tiene por qué nombrarse así, pero se le está dando ese nombre porque estamos mostrando lo que son las clases abstractas, ¿ya? Pero aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran a esta clase, ¿ya? Entonces, esa clase es la que tiene el main. Recuerden que cuando ustedes ejecutan un programa en Java, lo primero que se ejecuta es el main. Lo que busca es cuál es la clase que tiene main y ejecuta ese main. Y por ahí se empieza a ejecutar. ¿Okay? Si no tienen ninguna clase que tiene un main, no van a poder ejecutar el código de Java. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Aquí crea una clase de tipo A,
¿ya? Y dice que esa clase es igual a new B. Esto se puede hacer, ¿cierto? Porque esto lo vimos ya en una clase anterior, de que esto se le llama polimorfismo. De que si tenemos aquí a una superclase, yo puedo asignarle una instancia de una subclase. ¿Ok? Entonces, fíjense que aunque esta clase es abstracta, yo puedo crear una variable de ese tipo. ¿Ok? Puedo crear una variable del tipo A. Por ejemplo, si tuviera la clase figura, yo puedo crear una variable de tipo figura. Lo que no puedo hacer es instanciar una figura. Es decir, yo puedo tener una clase de tipo figura, pero tengo que definir si es un rectángulo, un triángulo, un círculo. ¿Ok? Como acá que estoy diciendo, mira, esto es la clase A que es abstracta, pero voy a guardar en esa clase A una instancia de la clase B. ¿Ok? Que la clase B sí puedo instanciarla porque no es abstracta. Entonces, esto se puede hacer por el polimorfismo. Recuerden que donde quiera que yo tenga una variable de tipo de la superclase, yo puedo guardar cualquier instancia de la subclase. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo un arreglo de vehículos, ya yo dentro de ese arreglo puedo guardar un auto, un camión, un avión, lo que sea, todo lo que sean vehículos, yo puedo guardarlo en el arreglo, es decir, todo lo que herede de la clase vehículo, puedo guardarlo en el arreglo vehículo. ¿Ya? Lo que solamente voy a poder acceder a los métodos que estén definidos en la clase vehículo, ¿ya? Si avión definió métodos nuevos que no están en la clase vehículo, entonces no voy a poder acceder a esos métodos. Voy a poder solamente acceder a los métodos que están en la clase vehículo. Aquí pasa lo mismo. Aquí yo tengo la instancia B, ya que la estoy guardando en una clase A. Por lo tanto, al esto ser del tipo A, yo solamente puedo acceder a los métodos que están en A, en la clase A. Si B tuviera algún método específico de B, yo no pudiera acceder a él, porque esta variable la estoy tratando como A y no como B. Pero bueno, en este ejemplo, B no tiene ningún método específico de B, porque callMe lo está implementando, pero está definido acá arriba en la clase abstracta. Por lo tanto, A también tiene acceso a callMe y a MeToo. ¿Ok? Pero por ejemplo, si B tuviera un método aquí que fuera hola, ¿qué hace? ¿Ya? Un método así, ese método es específico de B, no está en A, por lo tanto, si yo, aunque tenga una instancia B acá, si la estoy tratando como A, yo no puedo acceder al método hola, ¿qué hace? ¿Ok? Porque es específico de B. Y yo esta variable no es de tipo B. ¿Ok? Aunque esté almacenando a B, es decir, una instancia de B, pero en sí la estoy tratando como A. Entonces voy a poder acceder a los métodos de A nomás. Ok, entonces, cuando yo tengo la variable esta y digo .callMe, al ser una instancia de B, ya lo primero que hace, recuerden, esto es polimorfismo, lo primero que hace es A, la clase A, ¿tiene definido el método callMe? Sí, tiene definido el método callMe. Ok, entonces, como yo soy una instancia de B, voy a ejecutar el método callMe que aparece en B y ejecuta este de acá, es decir, inside B callMe method, ok, es decir, este de aquí. Y cuando digo a.me2, B no tiene, primero está implementado en A, sí. B tiene me2, no lo tiene, por lo tanto tengo que ejecutar el de A. Entonces aquí dice inside as me2 method, ¿ok? Entonces, eso es por el tema del polimorfismo. Entonces, el polimorfismo funciona igual aunque esta clase sea abstracta. Ya el polimorfismo igual lo vimos en más detalle ya en una clase anterior. Pero bueno, eso es bueno que lo sepan, que aunque esto sea abstracto, yo no puedo instanciar algo que sea new A. Eso no puedo hacerlo porque es abstracta. Pero sí puedo crear una variable de tipo A y asignarle alguna de sus subclases. ¿Ok? A ver, por ejemplo, el ejercicio vehículo, vamos a decir que pide modelo del dominio, diagrama de clases, código Java. ¿Ok? Este ejercicio está en el capítulo 2. ¿Ok? Y básicamente lo que pasa es que imagínense que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el vehículo, ¿ya? La clase vehículo que tiene estas variables y tiene estos métodos. Aquí yo tengo este constructor, pero este constructor va a ser abstracto. Entonces, símbolo de número más que nada significa que es abstracto. En este constructor yo puedo imponer cosas, aunque no tenga sentido crear new, puede tener sentido
crear un constructor. ¿Por qué? Porque después cuando yo cree una camioneta, para instanciar estos métodos de acá, yo tengo que llamar al constructor del padre. ¿Ok? Aunque yo nunca vaya a crear un nuevo vehículo, un new vehículo ni nada por el estilo. Entonces, nada, aquí tengo una clase vehículo que el constructor es abstracto. Cuando el método es abstracto, le ponemos simplemente así. Es decir, eso es abstracto o protected. Parece que es protected cuando le ponemos eso. Ya, sí. Sí, el símbolo de número parece que es abstracto. Ahora no me acuerdo bien si es abstracto o protected, pero sí, parece que es abstracto. Cuando tenemos el símbolo de número, quiere decir que ese método es abstracto. Entonces, aquí, por ejemplo, vehículo, todos los vehículos tienen patente, marca y año. ¿Ok? Recuerden que la ñ es un carácter especial del idioma nuestro. Entonces, aquí en programación, los caracteres que son especiales, como los acentos, las diéresis y la ñ, tenemos que tratar de evitarlo. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí en año muchas veces se pone con 2N o con NI, anio, ¿ok? Pero se evita la ñ porque es un carácter especial. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el constructor vehículo, tenemos el método M1, M2, ¿ya? Y digamos que después la camioneta tiene todos esos, porque hereda de vehículo, ¿no? Tiene todos esos parámetros, esos atributos, y además va a tener el constructor de camioneta y un método que va a ser M3, que va a ser nuevo, no tiene nada que ver con M1 ni M2, ¿ya? Y aquí auto tiene los mismos atributos estos de acá, más estos dos, y un método nuevo que va a ser M4, ¿ya? Pensemos que ahora vamos a tener una variable que va a ser vehículo V igual a new camioneta, este polimorfismo del que hablamos anteriormente. Acá lo habíamos visto con A y con B, pero ahora lo estamos viendo con vehículo y camioneta acá, ¿ok? Algo así. Entonces, ¿qué pasaría? Primero, si yo digo vehículo V1 es igual a C y C es de algún tipo de las subclases de vehículo, yo esto puedo hacerlo sin ningún problema por polimorfismo, ¿cierto? Que donde quiera que yo tenga un vehículo puedo tener una camioneta, un auto, lo que quiera. Todas las clases que hereden de vehículo, ya, yo puedo ponerlas acá, por el polimorfismo. Y además yo puedo explícitamente, a ver, esto implícitamente por detrás lo que va a hacer es que esta instancia la va a convertir a una instancia de vehículo, por eso es que no va a tener acceso a M3, ¿ya? A pesar de que es camioneta, no va a tener acceso a M3 porque yo la convertí en vehículo, entonces solamente va a tener acceso a M1 y M2, ¿ya? Esto es de manera implícita, pero yo de todas maneras, para estar más seguro y si me cuesta trabajo entenderlo en polimorfismo y eso, yo puedo decir, mira, aquí yo para evitar voy a poner entre paréntesis delante que es de tipo vehículo. Y hacer esto se le llama casteo, ¿ok? Casteo es cuando esta instancia es de un tipo y yo la estoy convirtiendo a otro tipo, ¿ok? Eh, por ejemplo, aquí camioneta, yo quiero decir que la quiero tratar como el tipo vehículo, por lo tanto, aquí entre paréntesis le paso vehículo y lo que hace es que esta instancia la trata como vehículo. Aquí estas dos están bien y no tiene problema, ¿por qué? Porque vehículo es la clase padre de camioneta, ¿ok? Es menos abarcador. Por lo tanto, si yo tomo una camioneta y le digo, mira, tú eres de vehículo, camioneta va a tener todo lo que tiene vehículo y algo más. Por lo tanto, cuando yo casteo, lo que estoy haciendo es que le estoy quitando el algo más. ¿Ya? De todas maneras, después se puede castear a camioneta de nuevo y puede obtener eso que perdió. No es que se le quita de manera permanente, simplemente se está tratando como vehículo ahora de manera momentánea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al castear la camioneta como vehículo, solamente puedo acceder a los métodos de vehículo. Y tiene sentido porque camioneta, todos los métodos que tiene vehículo, los tiene camioneta también, porque heredó de vehículo. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, esto de acá yo lo puedo hacer sin ningún problema, porque camioneta es más abarcadora que vehículo
Entonces, lo que tiene vehículo también lo tiene camioneta. Ahora, el problema ocurre cuando es en el otro sentido, que yo tengo una clase de tipo camioneta, ya como lo ven acá abajo, y le estoy asignando una instancia de tipo vehículo. Aquí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque la instancia de tipo vehículo, o bueno, esto en realidad no puede ser una instancia de tipo vehículo porque, bueno, aquí vehículo no es abstracto. A ver, aquí vehículo no es abstracto, pues no le pusieron ningún abstracto. Pero bueno, aquí esto es irrelevante. Lo que queremos ver es lo siguiente, es el tema del otro sentido del casteo, ¿no? Aquí lo que estamos hablando ahora ya no es de clase abstracta, sino de casteo. Quizás tendría sentido pues, hacer esta clase abstracta y todo lo que conlleva para no crear un vehículo, una instancia de vehículo. Pero bueno, cuando yo me refiero a tener acá una instancia de vehículo, puede ser una clase abstracta también, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, yo estoy almacenando una camioneta, pero la estoy tratando como que es de tipo vehículo. ¿Ok? Entonces acá tengo un vehículo y asignárselo a una camioneta, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Java no sabe si este vehículo va a ser una camioneta, o va a ser un auto, o va a ser un avión, o va a ser una micro. No tiene idea de qué tipo de vehículo va a ser. Por lo tanto, como no tiene idea de qué tipo de vehículo va a ser, yo no puedo guardarlo en una variable de tipo camioneta. Y tiene sentido porque camioneta es mucho más abarcador que vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que camioneta tiene los métodos M1, M2 y M3. Por lo tanto, como vehículo no tiene M3, si yo lo guardo en una variable de tipo camioneta, cuando yo le diga camioneta, ejecute el método M3, el tipo vehículo este muy probablemente no sepa qué cosa es el método M3, porque es menos abarcador que camioneta. Entonces, en el otro sentido no funciona. Por eso, porque camioneta es más abarcador que vehículo. Entonces, camioneta tiene más cosas que vehículo y yo no puedo asignarle un vehículo que tiene menos cosas a una camioneta, porque entonces esas cosas que no tiene, después de qué manera lo ejecuta, de qué manera la camioneta va a saber después cómo ejecutar un M3. ¿Ya? Ahora, a pesar de eso, yo como programador puedo decir, mira, ese vehículo, ya es verdad, yo no lo puedo guardar en una camioneta, pero yo estoy seguro, ¿ya? Que ese vehículo es camioneta, porque yo estoy programando y estoy chequeando los tipos y todo eso. Entonces, yo estoy seguro que cuando tengo este vehículo en esta parte del código, va a ser una camioneta. Entonces, yo le puedo decir a Java de alguna manera, mira, Java, eh, confía en mí, confía en mí, yo soy el programador y te estoy diciendo de que ese vehículo es de tipo camioneta, por lo tanto, asígnalo a una variable camioneta, ¿ya? Eso puedo hacerlo de esta manera de acá abajo, y a eso se le llama casting, ¿no? Casteo. Entonces, el casting específicamente lo que hace es tomar la clase vehículo y entre paréntesis pasarle el tipo al que usted quiere convertirlo, ¿ok? En este caso es al tipo camioneta. Si este vehículo, yo aquí puse vehículo V1 es igual a una instancia de la clase auto, ¿ya? Después cuando yo tome esa instancia y la convierta a camioneta, Java me va a dar un error, ¿ok? Es decir, en tiempo de compilación no, Java va a decir, bueno, yo voy a confiar en ti porque, pucha, tú eres programador, entonces yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Entonces, en tiempo de compilación no va a haber problema, ya va a confiar en usted. Pero después en tiempo de ejecución, aquí es donde va a estar el problema. Ya va a decir, espérate, esto es un auto y me lo están convirtiendo a camioneta, me están dando pollo por pescado, esto es medio raro, ¿no? Conejo por liebre, ¿ok? Entonces, eh, ahí les daría un error, ¿ok? Es decir, esto lo pueden hacer, el casteo lo pueden hacer, pero ojo y cuidado, lo pueden hacer siempre y cuando esta instancia de acá en realidad sea de este tipo, ¿ya? Recuerde, si yo tengo un vehículo acá y en realidad esta instancia no es camioneta, yo no puedo hacer ese casting, ¿ya? Porque me va a dar un error Java. Ahora, si yo como programador estoy seguro que es de tipo camioneta, bueno, adelante, casteen la camioneta y no va a pasar nada. Y aquí pueden seguir tratando esto como camioneta. ¿Cómo ustedes saben si es una camioneta? Bueno, supuestamente, imagínense que en determinada parte del código había un método que pedía un vehículo y no una camioneta. Entonces ustedes lo que hicieron fue que la camioneta la convirtieron a vehículo para pasárselo como parámetro a ese método. Se lo pasaron, le dio el resultado, pero ahora quieren tener su camioneta de vuelta. Por lo tanto,
como quieren tener su camioneta de vuelta, ahora quieren tomar ese vehículo y hacerle un casting a camioneta. Porque ustedes están seguros que es una camioneta, porque inicialmente esa camioneta la convirtieron a vehículo, entonces ahora la quieren convertir de nuevo a camioneta. Ustedes como programadores están seguros de que eso es una camioneta, no puede ser un auto, porque yo no he trabajado con autos hasta ahora, ¿ya? Entonces, en ese caso, adelante, lo pueden hacer. Hay muchos ejemplos donde esto es súper útil, ¿ok? Entonces es bueno que ustedes sepan cómo hacerlo. Cuando yo voy de una clase menos abarcadora a otra, esto no se puede hacer. Esto sí porque es el polimorfismo. Si esta es la superclase, yo le puedo asignar una instancia de cualquiera de sus subclases, ¿ya? Pero en el sentido inverso no se puede hacer. Si yo digo, mira, esto es una superclase, yo no se lo puedo asignar a una subclase, es verdad, pero yo estoy seguro que esta superclase es del tipo de esta subclase. Bueno, si estás seguro, entonces castéalo de esta manera y díselo explícitamente a Java. Java no permite hacer una conversión implícita en ese caso. ¿Ok? Ya, y eso es todo en cuanto a el casting. Entonces veamos ahora un poquito lo que es la visibilidad de clase. La visibilidad de clase básicamente es cuando yo quiero poner una clase que sea pública, que sea privada o eh, donde yo quiero que el usuario la vea, cuando no quiero que la vea, cuando quiero que se vea solamente desde alguna parte del código. ¿Ya? Si la clase es pública, ya tiene public delante, puede ser utilizada en cualquier lugar. ¿Ok? En cualquier lugar. Y si es privada o cualquier, bueno, si es privada en este caso, si le ponemos private delante, lo que pasa es que solamente se puede utilizar dentro del paquete. ¿Ok? Es decir, en Java hay un concepto que se llama paquete, que son los package, ¿ok? Que ustedes al principio del código ponen package y ahí ponen, no sé, por ejemplo, sistema hospital punto modelo del dominio, ¿ya? Y ese es el package. Bueno, el package en realidad tiene una buena práctica, ¿no? Que es que se ponga primero el país o el acrónimo del país, en este caso para Chile sería CL, la empresa, el departamento y luego el nombre del sistema, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema para programación avanzada, tendría sentido que yo haga eh, cl.ucn. Eh, punto programación avanzada, punto y el nombre del sistema eh, vehículos, ¿ya? Sistema vehicular, por ejemplo. Entonces, eso es como un formato que se ocupa para crear los paquetes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las clases que pertenecen al modelo del dominio, es decir, que no agregan lógica, simplemente definen el almacenamiento de datos, ¿ya? Las clases que pertenecen al modelo del dominio yo las defino en un paquete que se llame modelo del dominio, yo pongo cl.ucn.programación avanzada. Eh, sistema vehicular punto modelo del dominio, ¿ok? Entonces eso es un paquete. Y después pongo el mismo paquete hasta, pero sin ponerle modelo del dominio, y después le pongo eh, puntos lógica, ¿ya? Y entonces ahí implemento la interfaz, la implementación de la interfaz y las cosas estas que tienen como ya la lógica en sí. Ya recuerda que hay clases que básicamente lo que hacen es almacenar datos, ¿ya? Y los get, los set, el constructor y almacenar los datos. Nada más que eso, pero hay otras clases que sí tienen lógicas y eso. Entonces quizás yo quiero almacenarle en dos paquetes diferentes, ¿ya? Entonces los paquetes se utilizan más que nada para eso, cuando tiene sentido de que mis clases estén englobadas con cierta división, ¿ok? Que no todas las clases tengan acceso a todas. Yo puedo crear esos paquetes y decir que determinadas clases son privadas, es decir, que solamente pueden acceder dentro del paquete a ellas, ¿ok? Si yo quiero que accedan todos, porque mi lógica, por ejemplo, mi lógica necesita la clase vehículo, la clase camioneta, la clase auto para funcionar, entonces yo esas clases tengo que ponerlas públicas para que puedan ser accedidas desde otro paquete. ¿Ok? Pero esto de los sistemas de paquetes es en dependencia de cómo ustedes quieran organizar el código. ¿Ya? Si no se quieren complicar, le ponen el mismo paquete a todo y listo. ¿Ya?
Entonces, delante de la clase yo puedo poner pública, que es que se acceda desde todos los paquetes, que sea accesible a todos los paquetes. Puedo ponerle final, que final quiere decir que no quiero que herede nadie de esa clase, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo la clase cuadrado y yo digo, mira, de cuadrado no quiero que herede nadie, ya que hereden si tú quieres de rectángulo, de lo que quieras, pero de cuadrado no. Ya quizás en algún momento tiene sentido de tener una clase así, ¿no? Entonces, clase hay que ponerle final. Entonces, cuando yo le ponga final a una clase, yo no voy a poder heredar de ella. Después, por ejemplo, si la clase B es final y yo creo una clase A que hereda de B, es decir, extend B, ya ahí me va a dar un error, porque me va a decir, oye, B es final, no se puede heredar de B. Ok, entonces si yo quiero una clase que no se puede heredar, le pongo final. Y lo otro son las clases abstractas, que se le pone aquí delante abstract. Ok. Ahora, así es como se controla el acceso a las clases y la visibilidad de una clase. Ahora veamos lo mismo, pero para los métodos. ¿Ok? El control de acceso en los métodos, lo que yo puedo ponerle delante al método es private, protected, public y package. ¿Ok? En este caso, los más utilizados son private, protected y public. Package también se puede utilizar, pero no es como muy común utilizar el identificador package delante de un método. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando yo no le pongo ningún identificador, ni public, ni private, ni protected, le va a asignar este por defecto. Pero por lo general uno no le pone package delante a los métodos. ¿Ok? Entonces, en dependencia de lo que uno le ponga al método delante, es la visibilidad que va a tener ese método. Por ejemplo, si yo le pongo private al método, ya, por ejemplo, digamos, calcular área, dentro de una figura yo tengo un método que se llama calcular área y le pongo private, ese método solamente voy a poder acceder dentro de instancias de esa propia clase, ¿ya? Si yo tengo una clase que es cuadrado, que tiene que calcular área, y tengo una clase que es camioneta, que no tiene que calcular área, ya, perdón, si yo llamo a la clase, creo una instancia de tipo cuadrado, ya, y el método calcular área lo definí como privado, yo no puedo poner, por ejemplo, si yo creo una instancia C1 que es de tipo cuadrado, yo no puedo poner C1.calcular área. ¿Por qué? Porque estaría accediendo desde afuera de la clase. ¿Ok? Desde el main o desde algún lugar así, no puedo acceder. Puedo acceder a los métodos que estén dentro de la clase. ¿Ya? Es decir, a ver, ¿dónde es que está la implementación? Aquí, por ejemplo, si yo pongo que call me es privado, yo después los otros métodos que yo implemento aquí en A pueden acceder a call me sin problema, porque todos esos métodos están dentro de la clase B, ¿ok? Pero si yo después defino otra clase y creo una instancia de tipo B y le digo b.callme, no voy a poder, porque B lo definí como private. Eso en caso de que lo defina como private. Aquí en este caso sí. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de private. Que private solamente puede acceder a la clase. ¿Ok? Es decir, dentro de la clase puedo acceder a ese método y lo puedo invocar solamente dentro de la clase, no desde afuera. ¿Ya? Cuando yo le pongo protected, puedo acceder a ese método dentro de la clase, dentro de las subclases y dentro de las clases que estén definidas en el mismo paquete. ¿Ok? Es decir, ponerle protected a algo que está en una, digamos que ustedes tienen su programa, ¿ya? Y su programa tiene un solo paquete. Todas las clases están dentro del mismo paquete. Bueno, si usted le pone a una clase protected, todas las demás clases de su software van a poder acceder a ese método, ¿ok? Es decir, si ustedes a un método le ponen protected, claro, todas las clases van a poder acceder a ese método si utilizan un solo package. Ahora, si utilizan dos packages y esa clase está definida dentro del package B, las clases que están dentro del package A, si yo defino una instancia de la clase esa que tiene el método protected, yo no voy a poder acceder al método protected, ¿ok? Porque estoy en otro package. Ahora, si al método yo le pongo public, que es lo que más se utiliza, ¿no? Si yo le pongo public, simplemente todo el mundo va a poder acceder a él. Cuando yo creo una instancia de esa clase, no importa dónde la cree, no importa si la creé dentro de la clase, si la creé afuera, si la creé en el universo cercano, no interesa, yo simplemente voy a poder acceder porque es público, ya dije que era público. Entonces,
Esto más que nada es para ver las visibilidades de los métodos, porque hay métodos que yo los defino de forma interna, ¿ya? Imagínense que yo estoy definiendo un método que es ordenar, que ese método es público, y dentro de ordenar voy a definir necesito intercambiar, ¿cierto? Dos posiciones de un arreglo. Necesito intercambiar. Entonces creo un método que se llama intercambiar, que intercambie dos posiciones. Ese método de intercambiar no tiene sentido que yo lo haga público, porque simplemente lo estoy creando para utilizarlo en ordenar, ¿ok? Pero no lo voy a utilizar desde afuera, por lo tanto, ese tipo de métodos se les pone privado nomás, ¿ok? Entonces, eh, en este caso, intercambiar, si yo le pongo privado, solamente va a ser accesible dentro de la clase, es decir, el ordenar va a poder acceder a él porque está en la misma clase que el intercambiar, ¿ya? Y aquí, a ver, aquí habría ejemplos de código, para que ustedes vean un poco cómo se comporta esto. Digamos que tenemos una clase alfa, ¿ya? Que tiene un atributo soy privado y es de tipo privado, ¿ya? Tiene un método privado, que es este de acá, ¿ya? Y tiene tiene un método que no dice nada, no dice ni public, ni privado, nada, ¿ya? Entonces, cuando yo desde otra clase, fíjense que aquí yo tengo una clase beta, aquí yo no tengo ningún tipo de herencia, aquí beta no hereda de alfa ni nada porque no tiene un stem. Fíjense que si yo tengo otra clase cualquiera y dentro de un método de esa clase yo defino una variable de tipo alfa, ¿ya? Yo desde esa instancia yo no puedo acceder a esta variable. ¿Por qué no puedo acceder a esa variable? Bueno, porque le puse private. Si yo lo hubiera puesto pública aquí, esto no hay problema en hacerlo. ¿Ok? Pero cuando le pongo private, no puedo acceder a eso. Porque recuerden que private solamente puedo acceder dentro de la misma clase. Fíjense que aquí este método sí pudo acceder a soy privado, a esa variable, sí pudo acceder. ¿Por qué pudo acceder a esa variable soy privado? Bueno, porque ese método está justo dentro de la clase alfa. Entonces no hay problema, porque si están dentro de la misma clase, puedo acceder a todo lo que es privado dentro de la clase, ¿ya? Pero aquí el soy privado ese, desde afuera, no se puede acceder, ¿ya? Y el método privado tampoco, porque también está definido aquí como privado. Si aquí dentro de este método yo quiero llamar al método privado, lo puedo hacer, porque este método está dentro de la clase. Pero acá no, porque estoy fuera de esta clase, ¿ok? Ahora, protected. Digamos que tenemos un package aquí, para esto no definimos package, ¿ok? Entonces cuando ustedes no definen package, Java les va a dar uno por defecto y listo, ¿ok? Pero bueno, en este caso yo estoy diciendo que voy a definir un package que va a ser Greek, ¿ok? Entonces cuando ustedes van a asociar una clase a un package, simplemente lo que tienen que hacer es al principio del código ponerle package y el nombre del package. Entonces cuando dos clases tienen asociado el mismo package, decimos que esas dos clases están dentro del mismo package. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso este package no lo están llamando como se recomendaría, ¿no? Que es el acrónimo del país, la empresa, no sé qué, pero simplemente porque esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces digamos que estas dos clases están dentro del mismo package y esta variable es protected y este método también es protected. Entonces, esta variable, esta clase, a pesar de que no hereda, recuerden que protected, si esta clase hereda de alfa, no importa si están en el mismo package o no. Si, aunque estén en diferentes packages, este sea Greek 1 y este sea Greek 2, si gamma hereda de alfa, va a poder acceder a esta variable y a este método, sin problema. ¿Ok? Pero en este caso, aunque no herede, si están en el mismo package, igual va a poder acceder. ¿Por qué? Porque los protected, recuerden que se pueden acceder dentro de la misma clase, dentro de la subclase o dentro del mismo package. Y en este caso, las dos clases están dentro del mismo package. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un método aquí dentro de Gamma que crea una instancia de tipo alfa, yo puedo acceder a todos los métodos protected de alfa, porque estoy dentro de su mismo package. ¿Ok? Ya, eso es legal. Y, por ejemplo, aquí tengo otro package diferente. Fíjense que estoy diciendo importa del package Greek, importa todo.
ya ese asterisco, porque por ejemplo de package Greek yo puedo importar la clase alfa o la clase gamma, ya yo puedo decir importa Greek.alfa, importa Greek.gamma, pero si yo pongo import Greek.asterisco, estoy importando todas las clases que están dentro del package Greek, ¿ok? Entonces aquí estoy importando todas las clases que están dentro del package Greek. Si no importo esto, entonces aquí no voy a poder utilizar el alfa, ¿ok? Porque alfa está en otro paquete, no está en el mismo paquete de Latin. ¿Ok? Y aquí estoy definiendo ya el package Latin. Entonces yo puedo acceder a alfa porque importé todo lo que estaba dentro del paquete Greek. Entonces aquí creo una clase delta que extiende o hereda de alfa. ¿Ok? Y yo puedo acceder a ver, delta. Método protegido. No me hace mucho sentido que esto sea ilegal. Pero bueno, después echen a andar esto en el IDE de ustedes para ver si esto en realidad es ilegal. Pero me pareciera que esto sí se debería poder hacer, porque este es el padre y como es protected puede acceder, aunque claro, la instancia esa está definido con código que no está en el paquete ese. Ok. Ya. Sí, sí. Claro, tiene sentido. El tema es, a ver, el tema es que este alfa no está definido dentro de este paquete, ¿ok? Entonces, delta está definido dentro del paquete, pero cuando llama al soy protegido este de acá, fíjese que delta no tiene la variable soy protegido, ¿ok? Delta, esa variable, la está heredando de alfa, ¿ok? Entonces, al estar heredando la de alfa, puede acceder a esa variable porque la variable es protegida. Si yo hubiera puesto aquí que esto es privado, este también fuera ilegal, ¿ok? Porque a pesar de que delta hereda de alfa, el soy protegido fuera privado si yo le pongo aquí private, ¿ok? Entonces esto fuera ilegal. Aquí, cuando yo le pongo protected, lo que estoy diciendo es que si una instancia de alguna subclase llama a esa variable, ya puede acceder a ella, ¿ok? Igual que aquí una instancia de una subclase que está llamando al método protegido este de manera legal. El tema es que aquí yo estoy accediendo no a la subclase, sino a la clase en sí. Y la clase en sí no está en este paquete, está en otro paquete que se llama Greek. Entonces por eso es ilegal. Ya, de todas maneras ahí pónganlo en el IDE después en el Eclipse, pruébenlo para que vean los errores que le da Java, si se los da en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, y prueben ahí a cambiar esto, a cambiarle aquí, ponerle public, ponerle private, para que ustedes vean cómo se va comportando la accesibilidad, el control de acceso de uno a otro, ¿ok? Y entonces, ¿por qué es tan importante aquí ponerle protected, private o public? En este caso, si yo le pongo pública a una variable y público a un método, ya da igual. Si la otra clase está en otro package, no importa porque hacer cualquier cosa con esa variable y con ese método es legal. ¿Ok? Pero bueno, ustedes saben que no es una buena práctica en programación orientada a objetos, no es un buen patrón de diseño hacer atributos que sean públicos. ¿Ya? Estos atributos no es bueno hacerlos públicos, esto debería ser privado y aquí ponerle un get y un set si yo quiero que puedan acceder a él. ¿Ok? Es una buena práctica. Pero bueno, esto es más que nada para mostrarles que se puede poner público, privado y cómo funcionaría. ¿Ok? Entonces, nada, la clase de hoy es hasta acá. No sé si tendrían alguna otra duda, algo que preguntar, ¿ya? De todas maneras, voy a terminar el video hasta acá. Nos vemos para los que estén viendo el video. Chao, chao.